Y bueno, la historia fue realmente dramática. Instaló ese tema, porque además hay que remontarse al año 2004, hace 19 años, cuando estos casos, la violencia adolescente no se hablaba tanto. No, Así y que fue una verdadera... menos en esta magnitud, ¿no? Era Exactamente, algo tal vez más típico de las sociedades norteamericanas, de exactamente. chicos que entran a las aulas o otras personas con armas de fuego, pero esto realmente fue muy impactante. Conmovedor. Bueno, y estamos en comunicación ahora sí con Pablo Morosi. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por este libro que lo escribiste ya tiene un par de años, ¿verdad? Es un libro que salió en 2014, cuando se cumplieron 10 años Ah, está bien. del hecho, y ¿cómo es? Lo que pasa que, bueno, está publicado por una editorial chiquita y tuvimos muchos problemas para tratar de lograr que alguna editorial más grande quisiera tomar este tema. Eso me parece que está bueno comentarlo porque las respuestas que recibíamos cuando íbamos con esta propuesta de reconstruir esta historia era que, bueno, que era una historia muy negativa, que no había que hablar mucho de esto, que pasa también en el ámbito docente, que encontramos muchas veces la idea de que mejor no hablar de esto a ver si todavía hay un efecto contagio. Ujú. Algo muy parecido a lo que históricamente pasaba con los casos de suicidios, Exacto. donde, bueno, no hablemos de este tema porque por ahí generan alguna cosa que multiplica en lugar de servir para pensar el tema y ver qué dispositivos se pueden eh, poner en marcha para que no vuelvan a ocurrir, digamos, ¿no? Yo creo que es complejo, no tengo en claro cuál es la respuesta, pero para mí siempre, siempre, sea como sea, hay que hablar de las cosas. Por supuesto. Además, no es fácil investigar un caso como este porque justamente hay un menor de edad implicado en una historia muy oscura, muy difícil, eh, con varias instituciones involucradas incluso, desde el colegio, la prefectura, etcétera. ¿Quién es Junior? Si vos lo tenés que definir, ¿y cómo es su historia? ¿Cómo lo viste vos? Y Juniors, aquel Juniors, digamos, porque el de hoy es un enigma total, Mm, pero aquel Juniors sí lo pudimos ver porque nosotros accedimos al expediente judicial en donde había una muy buena cantidad de entrevistas con psicólogos, con asistentes sociales, con magistrados del chico y de su entorno familiar. Y ahí quedaba reflejado una figura de un pibe, digamos, con buen rendimiento escolar, con mucha presión familiar para lograr ese rendimiento, incluso una presión que a veces llegaba al maltrato y a la violencia. El chico le cuenta a un asistente social que el padre cuando traía malas notas había ocasiones en que le pegaba con un machete, había una cosa de parte del padre que era un prefecto de baja graduación, pero bueno, estaban en prefectura, de hecho el chico usa el arma de su padre para cometer el hecho, le decía incluso en la escuela o cuando él jugaba al fútbol, era arquero, cuando tenía una mala tarde, una mala performance, el padre lo presionaba mucho para que corrigiera errores o para que tuviera otro desempeño. Eh, pero no era el típico chico buleado, digamos, el chico ese apocado, callado, silencioso, que a cada ataque violento o a cada burla se mete más para adentro, sino que era un chico desafiante, había un grupo de chicas de ese curso que le tenía miedo, ujú. eh, tenía un solo amigo en ese curso, o por lo menos uno que él reconociera como amigo, con el cual los dos hablaban en inglés, entonces muchas veces eh,
se comunicaban de esa manera o escribían en el pizarrón insultos en inglés que nadie entendía, o que la mayoría del resto de los chicos no entendían. Es un personaje complejo porque no entra en el estereotipo, digamos, ¿no? Pablo Funaro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien, hoy Alejandra lo comentaba, obviamente está en tu obra. Contanos hoy la vinculación de Junior con la ciudad de La Plata. Él está con un tratamiento que entiendo que va a ser para siempre, ¿no? Por estudios, por distintas cuestiones médicas, pero ¿él sigue viviendo en La Plata o ya no? Él está viviendo en Villa Elvira, el último dato que yo pude constatar en estas elecciones, cuando se abre el padrón, lo buscas Ujú. con el número de documento y sigue teniendo residencia oficial. Hay que ver si realmente vive ahí, pero calculo que sí. En Villa Elvira, que es el último lugar donde se mudó, digamos, la familia, llevó adelante una estrategia de invisibilización, porque un poco corridos por el bochorno, por no saber cómo era la reacción social. De hecho, primero se tuvieron que ir de Patagones y, y después se fueron mudando a medida que inevitablemente, por algún motivo o por otro, salía su pasado, digamos, a la luz, por algún comentario, por alguna situación, y se fueron mudando varias veces. Primero estuvieron en Ensenada, en 2 o 3 domicilios. Eh, Me acuerdo que nosotros, cuando hicimos el libro este, que yo lo hice en coautoría con Miguel Brayar, logramos ubicar una casa donde estaban viviendo en Villa Rubencito, eh, En Punta Lara, claro. en Punta Lara, y que era eso, digamos, meterse en un lugar donde no te van a ir a buscar, donde no había calles sino pasillos, donde, digamos, era muy difícil, no llegaban los correos. De hecho, todas las causas civiles que se abrieron posteriormente al hecho quedaron frenadas muchos años porque no podían notificar a la familia del avance de las causas. Eh, y bueno, ellos nunca hablaron. Nosotros, me acuerdo, en ese momento le dejábamos mensajes en papel. Obviamente golpeábamos las manos, esperábamos, hicimos guardias en varios lugares. En aquel momento trabajábamos nosotros con un fotógrafo, Enrique García Medina, que fue el que pudo captar la única foto que circula de él más o menos actual en ese momento. Estamos hablando del año 2013, cuando estábamos haciendo el trabajo, que lo agarró en la puerta de la del psiquiátrico, digamos, que es de donde él hasta el día de hoy depende, ¿no? Uh-huh. Es el psiquiátrico San Juan de La Plata. Ujú. Y bueno, él quedó, sí, ligado a profesionales de La Plata, que son los que lo tratan en los últimos años, a su lugar de domicilio, ya sea en Ensenada o La Plata. Él siguió su vida en la región. Cuando vino acá, porque hay que decir que el Estado no supo qué hacer con este chico en su momento, la justicia lo declaró inimputable inmediatamente porque tenía 15 años, no le correspondía, digamos, según la ley, ser responsable de nada. Pero bueno, había que hacer algo con este chico por la conmoción que había generado el hecho y porque, bueno, podía volver a hacerlo, no se sabía qué iba a pasar, no había antecedentes en el país, no había antecedentes en el continente, en el subcontinente, por lo menos en América Latina, no había habido otro hecho de estas características. Y bueno, y él terminó primero en prefectura de Bahía Blanca unos meses, hasta que le hicieron un lugar en el diquecito, lo que llamaba el Claro. diquecito, que no sé si hoy funciona o no ese lugar, pero que era un centro para menores de máxima seguridad. Ahí la pasó mal, tuvo situaciones de autolesiones, se llevaba muy mal con el resto de los chicos que estaban ahí. Se intentó que no supieran los chicos quién era el que estaba ahí. Bueno, eso generó también toda una situación. Pero sí, bueno, está muy, muy ligado a lo que es la región desde
puede ocurrir el hecho para acá. Pablo, bueno, es una gran historia, un gran libro. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿Esto se consigue en librerías, en Mira, digital? es un libro que se agotó, ya te digo, lo hizo una editorial chica y justamente nosotros ahora estamos en la tarea de ver si podemos actualizarlo y reeditarlo Ujú. para el próximo año que se van a cumplir los 20 años. Pero hoy la verdad que no se consigue, no, Ajá. no, es un libro que está totalmente agotado. Digital tampoco. No, porque en ese momento no tuvimos la opción de hacerlo Ajá. digital y no se hizo, ¿no? Bueno, ojalá que lo puedan reeditar, ¿eh? Así se conoce mejor la historia. Pablo, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en viaje, así que Muchas te gracias. liberamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que sigas Hasta bien. luego. Buenas tardes. Bueno, Pablo Morosi, autor de este libro que habla justamente de juniors, esta